Buenas noches a todos. Como siempre es un gusto y un honor estar acompañando las actividades académicas. La noche de hoy tenemos una actividad muy interesante de la mano de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, como lo es el webinar ¿Son las hormonas bioidénticas una opción segura en la menopausia? Con nosotros tenemos al doctor Alexander Mendoza, quien es ginecobstetra, endocrino ginecólogo, mastólogo y presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. Recordarles que esta actividad está siendo grabada y que será colgada en nuestra página de YouTube en las próximas 72 horas. Por favor, activen las notificaciones para que les aparezca cuando ya esté disponible el video en YouTube. Muchísimas gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. Mi nombre es Farar Veláez. Yo soy gerente de mercadeo de la línea ginecológica y bueno, les deseo todo el éxito del mundo en esta actividad académica. Doctor Alexander, los micrófonos son suyos. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a los 169 participantes que tenemos acá conectados en este momento. De corazón y en nombre de la Junta Directiva de Sobemo, les agradecemos en el alma que se hayan conectado para escuchar lo que tenemos preparado para ustedes. Es importante mantenernos siempre conectados, siempre juntos, sobre todo en estas actividades académicas que son tan, pero tan necesarias. Y bien, ya sin más preámbulo y sin perder más tiempo, vamos a darle el pase a la doctora Paula Cortiñas. Sin antes presentarla, la doctora Paula Cortiñas es especialista en ginecología y reproducción humana del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana. Tiene una maestría en biología de la reproducción humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de la Cátedra de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas. Es la coordinadora actual del curso de perfeccionamiento profesional en ginecoendocrinología reproductiva, también del mismo hospital, y se desempeña su ejercicio privado como ginecoendocrino en la Clínica Santa Sofía de Caracas. Bueno, doctora, los micrófonos son suyos. Gracias por esta conferencia y espero que a todos que la disfruten. Doctora Paula. Ok, ya, que no podía, Ah, el micrófono no listo, lo listo. podía desactivar. Bienvenida. Gracias Alexander y Afara por la presentación. Gracias a todos por tomarse un jueves en la noche para estar acompañándonos en esta actividad que es tan importante. Voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar la presentación. Vamos a hablar entonces sobre las hormonas bioidénticas, si son realmente una opción segura en la menopausia. Bueno, estamos en la era de la inteligencia artificial. Aquí les presento esta página web que también es una aplicación, se llama Open Evidence y nos sirve específicamente como inteligencia artificial para buscar evidencia científica sobre diferentes tópicos en salud, en lo que querramos nosotros trabajar. Aquí le hicimos la pregunta, ¿cuál es la evidencia sobre la efectividad y seguridad del uso de los compuestos de hormonas bioidénticas en la mujer en la etapa media de la vida? Y he aquí la respuesta. Dice que bueno, que ha sido de interés y debate en el tratamiento de los síntomas climatéricos, pero quiero traerles, para no alargarnos mucho, la conclusión, que es que en resumen, aunque la terapia bioidéntica puede ofrecer beneficios para el alivio de ciertos síntomas climatéricos, existen preocupaciones significativas sobre su seguridad y eficacia a largo plazo. Se recomienda el uso de los productos solo los aprobados por la FDA, que han sido más extensamente estudiados y regulados para el manejo de los síntomas menopáusicos. Con esta premisa, entonces, vamos a ver por qué Open Evidence nos dice que no hay suficiente evidencia sobre la seguridad de estos compuestos bioidénticos. Mucha de la información la voy a sacar de este libro
que se llama la utilidad clínica de los compuestos de hormonas bioidénticas, una revisión sobre su eficacia, seguridad y uso. Esto es del año 2020. Vamos primero a aclarar unos términos. El primer término es una hormona bioidéntica. La hormona bioidéntica es una hormona que es química y estructuralmente idéntica a la que produce el cuerpo humano, con la implicación de que esta estructura química idéntica se va a traducir en una respuesta idéntica de la hormona endógena. Es decir, si yo tengo estradiol, le doy estradiol a una mujer, pues la respuesta que voy a obtener es la misma que genera el estradiol endógeno. Estas hormonas, aunque son bioidénticas, pueden ser sintetizadas a partir de fuentes vegetales o animales o inclusive químicamente. Entonces, aquí ya estamos de alguna manera aclarando un concepto, que es que la hormona bioidéntica es natural. No necesariamente es natural su esencia química, pero su origen debe ser químicamente modificado para poder llegar a la estructura bioidéntica. Después tenemos otro término, que es el de compuestos de hormonas bioidénticas. Estos son mezclas de hormonas, que son hormonas bioidénticas, generalmente preparadas en farmacias locales y que carecen de controles. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo esta diferencia puede ser importante desde el punto de vista de la evidencia de la seguridad. Estos compuestos pueden tener mezclas de hormonas bioidénticas como estrógenos, progesterona, pero además puede tener testosterona, pregnenolona o dehidroepiandrosterona sin sulfatar. Entonces, el uso de este término bioidéntico puede ser una fuente de confusión. Estamos en una era del orgánico, una era de que todo lo que queremos es natural, entonces lo bioidéntico es muy atractivo. Entonces, muchas pacientes creen que bioidéntico significa que estas hormonas vienen de plantas, que su origen es vegetal. Sin embargo, lo que importa es la estructura química y no la fuente, lo que hace que sea bioidéntica. Es decir, el estradiol es estradiol, no porque viene del ñame salvaje, sino porque es estradiol su estructura química. Además, estos medicamentos que tienen hormonas bioidénticas de fuentes vegetales se denominan naturales, pero siempre deben ser modificados en el laboratorio para poder administrarlo a las pacientes. Entonces, no es realmente natural porque debe ser purificado, ya vamos a ver el proceso, y deja de ser natural en esencia, aunque sea idéntico desde el punto de vista de estructura química. Entonces, al final, todo es marketing, ¿ok? Estamos en el marketing, ya dije, de lo orgánico, de lo natural, del contacto con la naturaleza, con los árboles, etcétera, pero al final todos estos compuestos son manipulados químicamente. Entonces tenemos, ¿cuáles son las hormonas bioidénticas? Bueno, el estradiol y la progesterona son hormonas bioidénticas. Su uso puede ser por vía parenteral y oral, puede haber el gel transdérmico que es parenteral, y han sido avalados por la FDA y las sociedades científicas. Todos conocemos el valerato de estradiol y la progesterona micronizada. Eso se consigue en cualquier farmacia. Las hormonas bioidénticas cuyas dosis no están estandarizadas, como los chips de rejuvenecimiento, estas no son aprobadas por las sociedades científicas. Estos son los compuestos de hormonas bioidénticas, porque aunque son hormonas bioidénticas, su composición, su mezcla y sus dosis no están aprobadas por ninguna sociedad científica, porque el rango de dosis es alto, puede estar por debajo o por encima de la dosis recomendada en estas mujeres. Esta es la primera piedra contra la cual nos tropezamos a la hora de evaluar la evidencia de estas hormonas bioidénticas o compuestos de hormonas bioidénticas. Además, otra cosa muy importante, los excipientes, si evaluamos desde el punto de vista farmacológico, recordando nuestros estudios de farmacología, los excipientes son fundamentales para determinar la absorción y la farmacocinética y farmacodinámica de un medicamento, de una droga. Entonces, estos excipientes de estos compuestos de hormonas bioidénticas hacen diferencias importantes en estos productos, porque no están evaluados, no están aprobados y muchos de estos que se preparan inclusive en farmacias locales, pues los excipientes no son los necesarios para lograr el efecto que queremos con estas hormonas. Aquí podemos ver un esquema donde, por ejemplo, de fuentes vegetales se extraen
los esteroles de plantas que se procesan químicamente para dar lugar al estradiol, a la progesterona y a la testosterona, que son hormonas bioidénticas. Entonces, otro mito que estamos derribando es que como tiene una fuente natural, es bioidéntico. Aunque tenga una fuente natural, van a ser procesados químicamente. Aquí tenemos los diferentes estrógenos naturales o bioidénticos, los endógenos, que bueno, son estradiol, estrona, estriol y estetrol, que son los que se producen en el ovario, la suprarrenal, tejido adiposo y feto, y los exógenos, que son los fármacos sintetizados químicamente, como el estradiol en sus diferentes formas para que sea bien metabolizado, por ejemplo, el valerato para que pueda ser usado por vía oral, la estrona, el estriol y la equilina. Y después tenemos los fitoestrógenos, que su origen son de hierbas y alimentos, como la genisteína, cumestrol, datseína y enterolactona. Y después tenemos los sintéticos, como estrógenos tenemos el etinilestradiol, que lo conocemos ampliamente por su uso en anticoncepción, el mestranol, dietilestilbestrol, que ya no se utiliza por sus efectos, y el quinestrol. Y también tenemos los SERM, que son estos estrógenos modificados para que funcionen como agonistas o antagonistas de los receptores de estrógeno, y tenemos tamoxifeno, clomifeno, basedoxifeno, fulvestrán, ospenfifeno y raloxifeno. Entonces, como podemos ver, tenemos estrógenos bioidénticos, de los cuales muchos están disponibles en nuestras farmacias en medicamentos que pueden ser perfectamente cotejados desde el punto de vista farmacológico. ¿Cuáles son los candidatos para terapia bioidéntica que han sido considerados por la FDA? Tenemos el estradiol, ya sabemos que hay muchas presentaciones de estradiol, estrona, cipionato de estradiol, estriol, la DEA, pregnenolona, progesterona, testosterona, cipionato de testosterona y propionato de testosterona. Todos estos medicamentos están disponibles como fórmulas o como medicamentos aprobados por no solo la FDA, sino todos los mecanismos o los organismos de regulación farmacológica. Aquí podemos ver, sin embargo, los compuestos de hormona bioidéntica, los más frecuentes, las preparaciones más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, el triestrógeno, que mezcla estriol con estrona y estradiol en una proporción 8:1:1. El biestrógeno, que tiene estriol y estradiol en una proporción 8:2 o 9:1. El estriol solo y la progesterona sola. Generalmente estos se mezclan y se le dan a la paciente con excipientes que desconocemos su efecto sobre la farmacocinética y farmacodinámica de estas hormonas. También tenemos los andrógenos. Los andrógenos que están disponibles, la mayoría de los que están disponibles desde el punto de vista farmacológico, la mayoría son indicados o están elaborados para uso en el hombre, no en la mujer, salvo el gel transdérmico, el parche, ya la testosterona nasal no, los orales no, porque como podemos ver, las dosis son muy altas. Tenemos los inyectables, que también tienen dosis altas, se utilizan generalmente en hombres. Y tenemos estos implantes, el implante y el pellet, que son los que se utilizan como chips de rejuvenecimiento. El implante es testosterona en tubos de silicona con una dosis de 110 microgramos diarios que dura hasta 38 y 48 semanas. La ventaja del implante es que si hay algún efecto secundario se puede retirar. Sin embargo, los pellets bioabsorbibles de testosterona, que son de 50 a 75 miligramos y se reemplazan cada 12, 16 semanas, no necesitan ser removidos, con la desventaja de que si la paciente tiene algún efecto secundario, pues tiene que esperar las 16 semanas a que se metabolice todo el medicamento. Después tenemos uno nuevo que también está en estudio para mujeres, película de testosterona, que es un parche que combina testosterona al 3% con dietileno glicol monoetiléter, que está actualmente en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se ha recomendado en la mujer en la posmenopausia? Solamente el gel y los parches, que son en bajas dosis y solamente en pacientes que han recibido terapia hormonal de la menopausia y que a pesar de tener terapia con estrógeno y progesterona, todavía tengan deseo sexual hipoactivo. Es la única indicación de testosterona en este momento.
¿Cuáles son entonces las diferencias que se establecen en este libro entre las hormonas tradicionales y las que se llaman hormonas bioidénticas? Entonces, las tradicionales pueden ser similares o idénticas a las humanas, las bioidénticas son idénticas, las tradicionales han sido evaluadas por la FDA, las bioidénticas no, se les escapa del control, la dosis ha sido monitorizada y es consistente y precisa. En el caso de las bioidénticas, no es monitorizada y es imprecisa y no es consistente. Entonces hace fluctuaciones que no son recomendables para la paciente. La pureza está garantizada en el caso de los compuestos de hormonas bioidénticas, no. La seguridad también ha sido evaluada, en el caso de las bioidénticas, no. La eficacia también, las bioidénticas, no. Y la evidencia científica existe en las hormonas tradicionales, es concluyente, en cambio en las hormonas bioidénticas hasta el momento es insuficiente. Esta es una de las propagandas que podemos encontrar en la página web, inclusive esto es tomado de una infografía de un diario donde dice cuáles son los beneficios de los implantes de hormonas bioidénticas y vemos que protege contra enfermedades cardíacas, incrementa la libido, mejoran el sueño, sirve para el tratamiento de fertilidad, es decir, pareciera que son la panacea. Y sin embargo, sabemos que esto no es verdad porque no hay suficiente evidencia. Pero nuevamente el marketing permite que esto genere un gancho efectivo para los pacientes que buscan tener cosas naturales, cosas orgánicas. Después tenemos aquí otra propaganda, los pellets de testosterona de diferentes institutos ginecológicos. Aquí tenemos uno que es el chip de la juventud. El chip de la juventud es un pellet de testosterona o estradiol, como si diera lo mismo una hormona que otra, que son hormonas naturales de origen vegetal. Ya vimos que definitivamente eso no es así, porque para meterla en ese cilindro pequeño, tengo que sacarla de la matica, de la planta, de lo natural, y procesarla químicamente. Vamos a hablar un poco ahora de cuáles son las posiciones de las diferentes sociedades con respecto al uso de los compuestos de hormona bioidéntica. El Consenso Venezolano de Menopausia 2018 dice que los compuestos de hormona bioidéntica no ofrecen ninguna ventaja sobre productos similares regulados. Ya vimos que hay estradiol, hay progesterona disponibles, aprobados por los diferentes entes reguladores y carecen de la protección a la paciente otorgada por una estricta regulación y supervisión. Todas las corrientes científicas, organismos clínicos y reguladores de la salud de la mujer han desaconsejado el uso de estos productos. ¿Qué dice la NAMS? Las terapias con hormonas bioidénticas compuestas presentan problemas de seguridad, como regulación y control gubernamental mínimos, sobredosis o subdosis, presencia de impurezas, falta de esterilidad, falta de datos científicos de seguridad y eficacia y falta de etiqueta que describa los riesgos. Es decir, la NAMS está alineada con lo que recomienda la FDA, lo que recomienda el consenso venezolano. La Sociedad Internacional de Menopausia también dice que estas terapias complementarias tienen evidencia limitada de eficacia y no están reguladas por las agencias de medicamentos, por lo que ellos no recomiendan prescribir terapia hormonal bioidéntica debido a la falta de evidencia de eficacia, control de calidad y supervisión regulatoria. Este es el único compuesto de hormonas bioidénticas, es decir, que mezcla estradiol y progesterona, aprobado por la FDA. Esto no es publicidad, es simplemente para que vean que sí se puede utilizar, o sea, que están permitidos, pero bajo esta regulación. Es decir, este es el tipo de hormonas bioidénticas que nosotros como ginecólogos deberíamos recomendar a nuestras pacientes. En resumen, ¿por qué no usar hormonas bioidénticas de preparación no farmacéutica? Falta de medida estandarizada. Se ha visto que hay una variación de potencia de hasta 33%. Las mezclas de hormonas deben considerar la interacción entre los componentes y sus vehículos. Si yo hago una cápsula donde mezclo varias cosas, debo tomar en cuenta cómo interactúan estas moléculas entre sí a la hora de
la farmacocinética y la farmacodinámica de estos medicamentos. Esta mezcla puede potenciar o todo lo contrario, puede inhibir algún efecto de estos medicamentos. No están adecuadamente rotuladas, no hay evidencia de seguridad de a las dosis suministradas. En algunos casos, sobre todo los pellets, que son los más populares, no pueden ser removidos. Se monitoriza a través de niveles hormonales en sangre. Esto sabemos por las diferentes sociedades científicas que no es la mejor manera de monitorizar los efectos de estas hormonas en las pacientes. La monitorización debe ser clínica. No hay evidencia suficiente de beneficios en salud a largo plazo, no hay estudios prospectivos, controlados, doble ciegos con este tipo de compuestos de hormonas bioidénticas y generalmente son prescritos por médicos antienvejecimiento y no por ginecólogos, aunque de forma asombrosa hemos visto como muchos ginecólogos están en esta onda del Rejuv-chip o de estos chips de rejuvenecimiento, recomendándolos a sus pacientes sin tomar en cuenta todas estas recomendaciones de la sociedad científica. Pero sí vemos que las terapias a través de pellets o implantes tienen muchas ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Fácil dosificación, ¿verdad? La paciente se coloca el chip y se olvida de estar tomando un tratamiento todos los días. Usan compuestos bioidénticos, que sabemos que los compuestos bioidénticos, el estradiol, la progesterona, pues tienen un impacto mejor sobre los órganos y sistemas en la mujer. Se podría ajustar la dosis y la composición según los requerimientos de la paciente, según el peso o según los síntomas, y se pudiera, en el caso de los implantes, retirar ante la presencia de efectos secundarios. Entonces, esto es algo que probablemente los organismos reguladores deben tomar en cuenta porque pudiera ser adecuadamente controlado y vigilado una forma de terapia hormonal de la menopausia con hormonas bioidénticas de las cuales conocemos su seguridad. Aquí es la posición del American College de Ginecología y Obstetras. Ellos con respecto, hicieron un consenso con respecto al compuesto de hormonas bioidénticas y el resumen es el siguiente: la seguridad y eficacia no hay suficiente evidencia, no deben ser utilizados porque existen equivalentes aprobados, no se debe usar testosterona para tratar síntomas climatéricos, ya vimos cuál es la única indicación, el deseo sexual hipoactivo en una paciente que ya está en tratamiento hormonal. Y si hay esta indicación, se deben evitar los implantes. Es preferible el gel, que se tiene mejor control de la dosificación. En cuanto al uso de niveles hormonales, no hay evidencia de que sean útiles para prescribir ni para monitorizar el tratamiento. El monitoreo debe ser clínico y se debe educar a los pacientes para que usen hormonas aprobadas en vez de estos compuestos bioidénticos que no han sido aprobados por los entes regulatorios. Aquí tenemos las hormonas bioidénticas aprobadas por la FDA, el estradiol en tabletas, en presentaciones transdérmicas, en el anillo vaginal, la progesterona oral micronizada en gel vaginal o en inserto vaginal, la terapia combinada, ya vimos Bijuva, que es estradiol con progesterona micronizada, estradiol 1 miligramo y 100 miligramos de progesterona, y los andrógenos, la testosterona en gel y la DEA, el supositorio vaginal de prasterol. Entonces, estas son las únicas hormonas bioidénticas que tienen presentaciones farmacéuticas para ser utilizadas, aprobadas por la FDA y por las sociedades científicas. Por último, les voy a traer la posición de Flacin, esto es del 2024, con respecto a los compuestos de hormonas bioidénticas en el tratamiento de la mujer. Hay inconsistencias, aquí, bueno, es muy repetitivo, pero bueno, para que vean que todas las sociedades están de acuerdo con esto, hay inconsistencias con respecto a potencia, bioequivalencia e información sobre calidad de estos compuestos de hormonas bioidénticas. No hay ensayos clínicos ni estudios científicos, hay poca información y publicaciones escasas sobre eventos adversos y sobre todo sus eventos a largo plazo. Y de acuerdo con todas estas sociedades, Flacin entonces no recomienda el uso de compuestos de hormonas bioidénticas, en especial los implantes.
Y ya para concluir, entonces hasta el momento no hay evidencia sobre seguridad y efectividad de los diferentes compuestos de hormonas bioidénticas. La disponibilidad de hormonas bioidénticas aprobadas por los mecanismos regulatorios, como las que ya vimos, internacionales, permiten el uso de estas para el tratamiento de la mujer en el climaterio. No es necesario utilizar los compuestos de hormonas bioidénticas. Tenemos hormonas bioidénticas con presentaciones farmacológicas, farmacéuticas aprobadas. La vía de administración y la ventaja de dosificación de los implantes es una opción atractiva que debe ser valorada en el futuro, siempre y cuando tengamos la evidencia correspondiente para poder utilizarlo de forma segura. En conclusión, no se recomienda el uso de compuestos de hormonas bioidénticas. Agradecemos su atención y no quiero terminar sin invitarlos para el 22 de marzo a las jornadas de SOBEMO, de síndrome genitourinario de la menopausia, perspectivas actuales en su manejo, donde vamos a estar varios profesionales hablando, ahondando en todo lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta que tengan por el chat, pues la responderemos sin ningún problema. Bueno, gracias, Paula, por tan excelente conferencia y resumen actualizado. Justo hablando del tema de las jornadas del 22, en el chat yo también acabo de enviar los dos flyers de la información del evento y con la información de la inscripción para los que quieran acceder al chat, allí lo tienen. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, yo tengo más que una pregunta, un comentario. Y es que Claro. definitivamente, según lo que nos expuso Paula, nosotros ya tenemos tiempo usando hormonas bioidénticas aprobadas y avaladas, porque al usar un 17 estradiol en parche, en gel o en spray, estamos usando una hormona bioidéntica porque estamos, digamos, respetando el concepto o la idea conceptual de lo que es una hormona bioidéntica. Cuando usamos una progesterona natural micronizada, lo estamos haciendo. Cuando usamos o hemos usado para alguna indicación específica una testosterona en gel también. Cuando en algún momento usaremos la progesterona también. O sea, nosotros sí venimos usando hormonas idénticas, sin embargo, no bajo la forma comercial que se viene presentando o que no las vienen presentando algunas casas comerciales, que no están aprobadas, que ya vimos, que no hay seguridad, que no conocemos las dosis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la invitación es a que sigamos usando las hormonas que conocemos, de la manera que conocemos, de las dosis seguras y aprobadas. Bien, ahora vamos a dar inicio, vamos a leer las preguntas. ¿Qué tenemos actualmente en Venezuela? Nos preguntan por acá. Bueno, tenemos progesterona micronizada, eso sí lo tenemos. Estrógenos, no tenemos disponibles estrógenos bioidénticos, salvo dentro de un anticonceptivo que tiene estradiol. Pero podemos, en algunas farmacias se consiguen importados estas hormonas bioidénticas en forma de parche, en forma de tabletas. Esperemos que pronto ya tengamos acceso. Creo que hay algunos laboratorios que van a traer de forma regular estas hormonas bioidénticas, pues. Que bueno, en algún momento las tuvimos, ¿no? Pero bueno, algunos laboratorios se fueron y se llevaron sus medicamentos. Sí, Pero sí hay algunas opciones bioidénticas y bueno, las pacientes la pueden conseguir en el exterior también. Entonces, si la paciente insiste que quiere un tratamiento bioidéntico, pues uno se lo puede facilitar de esa manera. Pues la paciente puede comprarlo aquí, pero también lo puede traer de fuera. sí, es cierto. Ya existen muchas casas de representación y de distribución de Ujú. medicamentos que afortunadamente están trayendo todas las hormonas o varias de las hormonas, las más importantes que necesitamos para tratar la menopausia. Aquí hay una pregunta sobre la relación entre estos compuestos bioidénticos y estos llamados parches de células madres. La verdad que no Yo tengo tampoco, idea. La tampoco verdad, tengo idea de qué son esos parches de células madres, la verdad.
No sé, pero no creo que haya mucha relación porque estos parches de células madre pues son células madres, ¿no? Sí. Eh, Me imagino pero no producen hormonas, pues estos parches. La verdad que nunca había escuchado hablar de esos parches, pero no tendría relación con las hormonas bioidénticas. Bueno, aquí un poco Aquí hay elucubrando una, sobre el aquí hay mecanismo. una, aquí hay una observación que alguien dice, bueno, excelente ponencia y con todos estos argumentos, porque al igual que los biopolímeros no se prohíbe su uso. Pues les cuento que en Colombia el INVIMA, que es el organismo regulador de las drogas y alimentos, lo prohibió. En Estados Unidos pasa algo, un fenómeno extraño, y es que Estados Unidos, que es un país tan estricto en el control de los medicamentos y en donde está la FDA, en las clínicas anti-aging colocan estos medicamentos, colocan estos chips y es algo conocido, no es algo que está escondido, no es algo clandestino, porque tengo pacientes que han ido a Estados Unidos en clínicas anti-aging que son ampliamente conocidas y se los han colocado. Pues la verdad no entendemos con todos estos argumentos, con esta no aprobación de la FDA, de la IMS, de la NAMS, pues sigue existiendo. Pero bueno, nosotros justamente estos espacios son para que nosotros como ginecólogos, ginecoendocrinos, usemos lo que tenemos que usar y lo que esté avalado simplemente. Claro. Ajá, una conclusión definitiva sobre la testosterona. Bueno, la testosterona hasta el momento no hay ninguna evidencia de que sea beneficiosa como terapia hormonal de la menopausia. Justamente lo que nos diferencia de los hombres desde el punto de vista de riesgo cardiovascular es que nosotros tenemos menos testosterona, nosotras las mujeres. La testosterona aumenta el riesgo cardiovascular. Y además recordemos que la testosterona y los andrógenos en general pueden ser aromatizados en cantidades que depende de la cantidad de testosterona que esté recibiendo esa mujer, pueden ser aromatizados a estrógeno y no sabemos qué efecto puede tener a largo plazo, por ejemplo, en el cáncer de mama. Eso es uno de los miedos que hay con el uso de testosterona. La paciente se siente bien, es verdad, la paciente se pone el pellet de testosterona y se siente que se quiere comer el mundo, pero eso mismo sucede cuando uno se coloca una inyección de esteroides y eso no significa que sea recomendable porque tiene efectos secundarios. Entonces, la conclusión con respecto a la testosterona es que la única indicación es deseo sexual hipoactivo en mujer que ya esté tomando terapia hormonal de la menopausia y que no mejore este deseo sexual hipoactivo y en dosis muy, muy pequeñas, no en las dosis que están en los pellets. Se recomienda en gel o en parches en dosis muy pequeñitas. Aquí preguntan también sobre la testosterona, ¿cuáles son esos efectos secundarios a largo plazo del uso de testosterona? Bueno, la testosterona a largo plazo puede tener efectos cardiovasculares. Estos Recordemos pellets, sobre todo estos pellets, estos perdón. pellets, primero porque la dosis es muy alta, ¿no? Ujú. Y esa dosis alta puede generar, en primer lugar, lo más temido, que son los efectos cardiovasculares. Eh, Recordemos que el perfil lipídico se modifica con la testosterona, aumenta el colesterol LDL y eso genera entonces ateromas y mayor riesgo cardiovascular. Pero no solamente eso, sino que muchas de estas mujeres que se han puesto el pellets por varios años, con el tiempo refieren tener hirsutismo, refieren tener clitoromegalia, es decir, signos de virilización. Entonces es importante tomar esto en cuenta a la hora de recomendarlo, porque Correcto. no hay ninguna indicación. La terapia hormonal sustitutiva es sustituir lo que la mujer no tiene en la menopausia. Y la testosterona, los andrógenos siguen siendo producidos por los ovarios en una cantidad pequeña suficiente para la mujer. Y, Que la y por la glándula testosterona, suprarrenal también. exacto, por eso, porque queda la Ujú. suprarrenal. Claro, Entonces, los niveles de testosterona son los que menos se modifican en los primeros años de correcto. la posmenopausia. Entonces, no hay necesidad de dar testosterona. Se ha hablado del efecto beneficioso sobre la sarcopenia o sobre la masa muscular y sobre la masa ósea de la testosterona, pero sabemos que mejor que la testosterona es el ejercicio. Entonces, eso es lo que sí deberíamos estar recomendando y eso sí es natural, el ejercicio. Es mucho más natural. Y difícil de cumplir, Dios mío. Sí, es muy difícil de cumplir. Sí, bueno, aquí preguntan, alguien pregunta sobre
Bueno, primero la felicitan por la ponencia y dicen Gracias. que el uso de estas hormonas bioidénticas por tener una dosificación similar a la que el cuerpo produce, si son seguras para pacientes que tienen riesgo de trombosis o que lo han sufrido y que tienen síntomas climatéricos. Aclaremos, cuando nosotros nos referimos a hormonas bioidénticas, ya saben cuáles son las aprobadas, 17 beta estradiol en parche, en gel, progesterona micronizada, no los pellets, no estos compuestos comerciales de los cuales estamos justamente tratando de desligar, ¿ok? Entonces, doctora, Bueno, estas hormonas, aunque sean bioidénticas, el estrógeno tiene efectos sobre el sistema de coagulación. Entonces, si la paciente tiene un antecedente de trombosis, tiene contraindicación, aunque sea una hormona bioidéntica como el 17-beta-estradiol o como el valerato de estradiol. Entonces, definitivamente no se recomienda en estas pacientes por su riesgo, así como tampoco en una paciente que ha tenido cáncer de mama se recomienda el uso de estradiol, aunque sea bioidéntico, porque la paciente tiene una condición que lo contraindica específicamente. correcto. El uso de estas hormonas en pacientes con hipertensión, ¿es seguro? Las pacientes con hipertensión, primero la hipertensión debe ser tratada, ¿no? Si la paciente Ujú. está adecuadamente tratada, se pueden utilizar el estradiol bioidéntico o el estradiol disponible en estas presentaciones farmacéuticas aprobadas, pero preferiblemente en parche, porque, o por vía parenteral, puede ser gel o parche, porque no pasa por el hígado, no hay el primer paso hepático, que es donde se produce la estimulación de los factores de coagulación. Entonces, si la paciente requiere, esa terapia hormonal se le da por vía parenteral en vez de por vía oral. Esa es la recomendación en las pacientes hipertensas, hipertensas controladas y que no tengan otro Controlada. factor de riesgo. Eso es importante. Correcto. Una hipertensa que haya sido evaluada por su cardiólogo y que no tenga teromas, no tenga ningún tipo de problema a nivel vascular. Correcto. ¿Qué ha pasado con la tibolona en la menopausia? La Preguntan acá. tibolona, bueno, por supuesto no es bioidéntica, la Exacto. tibolona es un compuesto químico, pero que es una hormona que también está aprobada por los mecanismos regulatorios o estos organismos regulatorios, ha sido aprobada y aunque es una hormona sintética, pues en muchas pacientes, en pacientes que no tengan ninguna contraindicación a hormonas, es muy útil porque es una hormona que se metaboliza en un estrógeno, en un progestágeno y en un andrógeno débil. Entonces, tiene como todo lo que queremos dentro del cóctel de hormonas que necesita la paciente en la menopausia. Entonces, en estos casos, si no hay ninguna contraindicación, pues la tibolona es muy útil en muchas pacientes. Y además tiene la ventaja que como tiene este efecto androgénico en pacientes con deseo sexual hipoactivo, pues mejora mucho el deseo sexual. Entonces, en estas pacientes específicamente es bien útil la tibolona si no tienen ninguna contraindicación. Sí, agregando un comentario sobre la tibolona, cuando la paciente ingiere la molécula como tal, a nivel hepático se parte en tres moléculas o tres isómeros, el delta 4 isómero y otros dos isómeros más que tienen una acción diferente en cada tejido y en cada receptor. Entonces tiene acción estrogénica positiva, análogo de estrógeno, análogo de testosterona, y este efecto varía según el tejido, por eso es una molécula tejido-acción específica y tiene muchísimas ventajas. Lamentablemente no hay estudios gringos porque esta molécula no entró a Estados Unidos, pero sí tenemos bastantes estudios provenientes de Europa De que Europa. hablan de su eficacia, que hablan de su seguridad y obviamente todo bien indicado. Aquí alguien pregunta, a su criterio, ¿cuáles son los pellets de testosterona aprobados por la FDA? Recuerdo que en el último congreso de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia estuvo presente un colega mexicano que presentó varios estudios sobre beneficio de los pellets. Bueno, no hay ningún pellet aprobado por No, la FDA para uso no en lo hay, mujeres. Punto. No hay. no lo hay. Para, está listo. Cortado No lo hay. cortado exacto. Tenemos que el uso de manjaé. El manjaé Ajá, es un suplemento alimentario. exacto.
Realmente, yo sé que nos los venden como una panacea para trastornos vasomotores, pero realmente su efecto es prácticamente nulo o inclusive menos que el placebo. No nos engañemos con estos suplementos alimentarios, ¿no? Sobre todo para el tratamiento de los síntomas de la menopausia y para todos los beneficios que sabemos que la terapia hormonal de reemplazo puede tener. Exacto. Ajá, excelente tema, súper necesario aclarar y entender la falta de seguridad de dosis y riesgos. Entender que tenemos, esto es un comentario, entender Ujú. que tenemos presentaciones aprobadas que sabiendo escogerlas son magníficas. Nos saluda por acá desde Perú, tenemos gente conectada Qué de otros bueno. países. Logramos una cifra récord de conexión de 280 y pico personas, esto es excelente. Ajá, Qué el uso bueno. de ACO de bajas dosis en la menopausia está indicado. ¿Y cuál es la mejor combinación? Bueno, el uso de ACO realmente está indicado en la transición menopáusica, porque la paciente, aunque tiene un riesgo bajo de embarazo, tiene riesgo de embarazo. Y aprovechamos entonces para los beneficios del anticonceptivo, de la regulación de las menstruaciones, puede en algunos casos mejorar los síntomas si la paciente tiene algún síntoma climatérico. ¿Cuál es la mejor combinación? Pues definitivamente los estrógenos que ahorita están disponibles, los anticonceptivos con estrógenos bioidénticos, como el estradiol. Ese es el que se recomienda. Sin embargo, se puede utilizar en pacientes que no tengan ninguna contraindicación usando los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Se pueden utilizar etinilestradiol, combinaciones de etinilestradiol, por ejemplo, con levonorgestrel o con cualquier otra progestina, preferiblemente en baja dosis. El etinilestradiol, dosis de 20 microgramos o menos. Pero si yo tengo que elegir, yo prefiero elegir estos nuevos anticonceptivos que están saliendo con estradiol. Inclusive en España salió uno con estetrol, que me parece mucho más seguro para las mujeres en esta transición menopáusica. Ahora, Correcto. usar el anticonceptivo como terapia hormonal de la menopausia, si bien en Venezuela estábamos haciendo en algún momento porque no teníamos otros medicamentos, pues no es lo recomendable. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta, solo en transición en pacientes que tengan riesgo de embarazo. Sí, afortunadamente tenemos disponible también combinaciones de anticonceptivos con estradiol más drospirenona, estradiol más Dienogest. No las Ujú. tenemos acá en Venezuela de libre venta en nuestras farmacias, pero sí se consiguen en algunas farmacias especiales y en unas casas de distribución. Entonces, este dato es importante que lo tengan para que pues, lo usen. ¿En qué Claro. casos puedo recomendarse la DEA, ya que se encuentra disponible en nuestro país? Preguntan Bueno, la acá. DEA, sí, la DEA está disponible. La DEA no se vende como hormona, la DEA también se vende Ujú. como un suplemento alimenticio, cosa que no debería ser, porque aunque es un andrógeno débil, al final es un andrógeno y estos andrógenos pueden metabolizarse a andrógenos más potentes, inclusive a estrógenos. La única indicación de la DEA en este momento es por vía vaginal, la prasterona, La eh, prasterol, correcto. para tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Que no la tenemos acá. No, no la tenemos. Eh, los fitoestrógenos son aprobados para pacientes con riesgo cardiovascular. Los fitoestrógenos son estrógenos débiles, pero son estrógenos también. Son muy útiles en algunas pacientes, tienen buenos efectos, mejoran los síntomas climatéricos, tienen la ventaja que como son estrógenos débiles, pues no tienen los efectos estrogénicos que pudiéramos temer, por ejemplo, a nivel del sistema de coagulación. Sin embargo, se utilizan como si fueran algo natural, se utilizan como que si no fueran estrógenos y creo que es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama se recomiendan fitoestrógenos como si nada y yo creo que se debería tomar en cuenta estos antecedentes oncológicos antes de recomendar eso. Hay muchas otras opciones que son buenas para los síntomas climatéricos que son no hormonales y que uno puede echar mano en las pacientes con cáncer de mama Sí, no, y recordemos que hay una diferencia entre fitoestrógenos y hierbas medicinales y su mecanismo de acción. ¿Ok? también. Por ejemplo, la Signififuga racemosa no es un fitoestrógeno, No es una es. hierba medicinal y su acción difiere bastante de un fitoestrógeno porque su acción es a nivel central, tiene otro mecanismo diferente al de un derivado estrogénico vegetal como si es un fitoestrógeno. Y el efecto de estos compuestos
a nivel de control de síntomas vasomotores, pues es bastante cuestionable, ¿no? Sí, Eh, sí, la simicifuga racemosa sí, actúa en el receptor GABA, o sea, no tiene nada que ver exacto, con las hormonas. Sin con embargo, las los hormonas, fitoestrógenos actúan sobre el receptor de sobre el estrógeno. receptor estrogénico, correcto. Ujú. Uso de promestrino en menopausia. El promestrieno es un estrógeno débil también que se utiliza a nivel vaginal y es el único uso que yo le conozco y es muy bueno porque su acción es local. Casi todos los estrógenos en las Ujú. dosis que se conocen a nivel vaginal tienen acción local, pero destacan como acción local solamente y poca absorción sistémica el estriol y el promestrieno. Entonces es seguro para su uso local, cuando solo queremos acción local del estrógeno en síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué tenemos en Venezuela para el tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia? En Venezuela tenemos el promestrieno está disponible el estriol, el estradiol vaginal, inclusive hay estrógenos equinos conjugados vaginales. Esas son los que hay disponibles. No tenemos ¿Alguna un re- pemifeno, que No, sería no bueno tenemos. tenerla, porque los Sí. pemifenos es un SERM y que tiene solamente acción vaginal y es por vía oral. Hay muchas mujeres que no les gusta utilizar la vía vaginal, les es incómodo utilizar óvulos, Sí, crema y sí. prefieren la vía oral. Entonces los pemifenos en ese sentido es mucho mejor en estas pacientes, pero ese tampoco lo tenemos disponible en Venezuela. ¿Alguna recomendación sobre el uso de terapia hormonal en la menopausia con fármacos aprobados en pacientes que ya venían usando pellets? Sí, se les puede perfectamente, una vez que se acaba el efecto del pellet, incorporarlas a estos medicamentos bioidénticos, convencer a la paciente que estos también son bioidénticos, pero que son más seguros que los otros bioidénticos. Y bueno, por supuesto, las pacientes pueden sentirse bien. Yo he tenido varias pacientes que han tenido efectos secundarios con los pellets, después las ponemos con su terapia bioidéntica aprobada y les va muy bien. Entonces, por supuesto, después de esta terapia se les puede dar, recordando que estas pacientes deben ser evaluadas todos los años con su mamografía, con su perfil lipídico, con todos sus exámenes, para garantizar que pueden utilizar terapia hormonal un año más. Y sobre todo yo he tenido pacientes que se han colocado pellets, tanto aquí como en otros países. Resulta que los pellets de testosterona, su eficacia en tiempo no es conocida tampoco. Hay pacientes que les duran 3 meses, 6 meses, 4 meses, no hay algo establecido. Lo que le dicen a la paciente es que, bueno, que si la paciente hace ejercicio, probablemente el pellet le dure menos. Entonces, imagínense ustedes cómo no puede estar sujeto a una variabilidad tan amplia de duración de terapia. Y como dijo Pablo, yo también he tenido pacientes con el PL que a los 2 meses ya se le acabó el efecto, ya no vieron más Ujú. resultados. Entonces queda siempre como la interrogante, ¿qué hago? ¿Todavía ese pellet está funcionando? ¿Está todavía liberando hormonas? ¿O ya yo puedo colocarle una terapia hormonal de reemplazo aprobada y debidamente verificada? Entonces, por eso es que invitamos a no seguir usando los pellets como terapia hormonal, ya que la testosterona no es la principal hormona que hay que sustituir en la menopausia. Ya Paula muy bien enfatizó y expuso las razones y las únicas indicaciones aprobadas para el uso de testosterona en la mujer. Entonces, bueno, definitivamente debemos tomar conciencia y no seguirlas usando. Exactamente. Y sobre todo, explicarle a nuestras pacientes, porque el marketing es mucho mayor que la información científica. Tenemos una Correcto. terrible competencia en Instagram, TikTok, en todas esas redes sociales, donde es difícil, entonces tenemos que nosotros intervenir y convencer, nosotros como médicos, estar convencidos de que no debemos utilizar compuestos de hormonas bioidénticas para transmitirle esa información a las pacientes. Y utilizar nuestras redes, porque casi todos tenemos redes, para manifestar esa información. Correcto, por acá preguntaron, bueno, hace ratico que si los estrógenos equinos conjugados se podían considerar hormonas bioidénticas. Sí, son hormonas, son mezclas de hormonas Mezclas, correcto, naturales, porque provienen de la orina de yeguas embarazadas correcto. y sí son naturales. O sea, son Recuerden, bioidénticas también. recuerden el concepto, digamos, básico de lo que es una hormona bioidéntica, ¿no? Entonces,
Si la cumple, pues se puede considerar. Ujú. Por acá más preguntas. El prometido ya lo respondí. Bueno, creo que eso era todo. No hay más. Puras felicitaciones, Gracias. agradecimientos a Sobemo y a Paula por tan excelente actividad. Bueno, agradecemos nosotros también en nombre de Sobemo a ustedes por conectarse, por tener esta audiencia masiva hoy, un día de semana, a esta hora, en donde sabemos que todo el mundo está realizando sus diferentes actividades para mañana y que hayan tomado el tiempo de conectarse con nosotros una hora para recibir esta información. Eso para nosotros vale oro, definitivamente. Y bueno, queremos enfatizar la invitación al próximo evento de Sobemo, el 22 de marzo, día Ujú. sábado, en el auditorio del Hospital de Clínicas Caracas, en donde estaremos tocando varios tópicos en relación al manejo actual del síndrome genitourinario de la menopausia. Va a ser una actividad de un alto nivel científico. Como siempre, vamos a contar con expositores, ponentes de alto nivel, con mucha experiencia. Y bueno, algo importante, vamos a vernos, vamos a socializar, vamos a compartir conocimientos que bastante hace falta, así que los esperamos. La información para la inscripción está en el flyer que se encuentra colgado en la cuenta de Instagram de Sobemo, Sobemo Web Oficial. Allí está la cuenta, el monto, el precio de la inscripción. Y bueno, los invitamos de verdad, no se pierdan esta actividad, ya que va a estar súper, súper actualizada y muy buena. Bueno, Bien, nuevamente invitarlos para que por favor vayan a estas jornadas de Sobemo y seguirlos invitando a estos diferentes webinars que vamos a estar haciendo desde Sobemo, esta nueva junta directiva, que bueno, tenemos como objetivo tratar de llevar la academia, la evidencia, los conocimientos científicos a todos ustedes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Descansen y bueno, los dejamos con sí, Fara de Grupo Leti. gracias, Por supuesto, gracias agradecer a a la, Leti por sí, permitirnos la plataforma, que no correcto. le dimos las gracias. Sí, gracias a Gracias, Fara, por Laboratorio esta Leti plataforma siempre. para poder comunicarnos con todos. Y Leti siempre nos apoya en todas estas actividades científicas. Las sociedades científicas siempre necesitamos del apoyo de la industria porque de verdad que nos ofrecen estas plataformas para poder llegar de forma masiva a todos ustedes. Bueno, Farah, te dejamos ahora los micrófonos. No se retiren, que hay un mensaje de Leti que es importante que vean. No, para nosotros es un placer definitivamente siempre apoyar la academia y más de la mano de Sobemo. Me parece que la conferencia estuvo maravillosa. Muchísimas gracias. Así como dijo el doctor Alexander, tuvimos una audiencia de más de 260 personas, así que bueno, es importante que todos ellos se hayan llevado esta información de último nivel en cuanto a actualización académica, ponernos a la orden para siempre prestar el apoyo para llegar a nuestros médicos en su actualización académica. Así que para nosotros es un honor poder estar con ustedes la noche de hoy. Que descansen a todos y bueno, nos veremos pronto en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias a todos. Feliz noche y que descansen.